¿Qué es el contrato psicológico? ¿Cómo los líderes y gerentes pueden manejar hoy el contrato psicológico a las nuevas generaciones? A esa generación de millennials que hoy están entrando al mundo laboral. ¿Cómo podemos hacer para poder redefinir las necesidades y que ese contrato psicológico que se da en todas las organizaciones, en todos los equipos, pueda contribuir a los mejores resultados, pueda contribuir a la armonía de todos, pueda contribuir a que tengamos una empresa, una compañía, un equipo extraordinario donde queramos quedarnos? Que ese es el gran desafío. De eso voy a conversar en este video y por eso te invito a que te quedes aquí, a que miremos este tema del contrato psicológico y cómo los líderes de hoy deben usarlo. Si aún no me conoces, mi nombre es Amancio Ojeda Saavedra y mi misión de vida es transformar el ser para el liderazgo. Quiero invitarte a que seas parte de esta comunidad y es muy fácil hacerlo. Solo tienes que suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar este video y compartirlo con alguien que crees que le es útil. Gracias por ser parte de Así lo descubrí y aprendí. Comencemos por decir qué es el contrato psicológico. Y para decirlo en pocas palabras, este es un concepto de 1960 que lo que quiere decir es que cada uno sabe lo que tiene que hacer y lo que se espera que el otro haga y no está escrito en ningún lugar. Voy a dar un ejemplo en la vida cotidiana y luego lo vamos a llevar al mundo organizacional. Imagínate que primer día conviviendo con tu pareja y es tu pareja el que se levanta raudo y veloz bien temprano en la mañana y prepara el café. Pues allí comienza a firmarse, entre comillas firmarse, un contrato psicológico. A partir de ese momento, el que va a hacer el café probablemente y el que se quede haciendo el café todas las mañanas vaya a ser el primero que se levantó. Eso no estaba escrito en ningún lugar. Nos llegaron a hacer un acuerdo, pero el hecho, la acción generó un contrato psicológico. En el mundo organizacional ocurre lo mismo. Por ejemplo, hay alguien dentro de la organización que sabe mucho y él no está allí para responder preguntas. Pero como todos lo identifican que es la persona que sabe, muchos van y acuden a él a preguntarle. Y él se ve obligado a través del contrato psicológico a responder y a atender a estas personas, aunque a él no le paguen por eso. Ahí hay un contrato psicológico. Este concepto que es de 1960 y que lo trae al mundo organizacional es un psicólogo organizacional que se llama Chris Argyris. Este psicólogo lo introduce y luego llegan algunos otros psicólogos que le han dado mucho poder y mucha fuerza a esto. Entre esos una autora que se llama Denise Rousseau. Quizás estos dos autores han elevado este nivel y hoy la verdad que estamos trabajando con estos conceptos, con estas miradas, vistos desde las nuevas generaciones. ¿Okay? Las nuevas generaciones tienen que están entrando al mundo organizacional. Evidentemente la gran queja es que duran muy poco tiempo, es que se van muy rápidamente, es que aprenden y se van, es que no quieren quedarse, y entonces es allí donde comienza a tener fuerza hoy el contrato psicológico. Porque yo me quedo en una relación, y en este caso laboral, porque se cumplen una serie de expectativas mías que no están escritas en el contrato. Me quedo porque yo me siento a gusto en una relación que me nutre, que me hace sentir muy bien. Entonces, cuando entendemos que hay en todas las relaciones unos contratos psicológicos, que unos funcionan mejores que otros no están funcionando, porque la violación de un contrato psicológico puede generar caos, puede generar desmotivación. Por ejemplo, el día que yo voy y acudo a esta persona que sabe mucho y esta persona me dice, oye, ¿sabes qué? A mí no me pagan aquí para responder eso. Esa es una violación del contrato psicológico y yo me siento mal por eso. Y entonces comienzo a generar distancia con la persona y por supuesto comienzo a generar un mal clima organizacional. Así que ahí hay elementos importantes
los cuales hay que cuidar y que el líder debe cuidar y observar cuáles son los contratos psicológicos que hay. Cuando usted lo contratan en una empresa, cuando usted lo contratan para un proyecto, definitivamente a usted no le dicen la cantidad de esfuerzo que usted tiene que hacer. Usted sabe que se tiene que esforzar por lograr los resultados, que hay unos resultados que esperan de usted, pero el nivel de esfuerzo no está escrito en un lugar. Eso es parte del contrato psicológico. Cuando usted entra en una organización, usted espera reconocimiento. Y eso no está escrito, no le van a decir en el contrato, lo vamos a reconocer cada 3 semanas cuando haga un buen trabajo. No está escrito, pero usted lo espera. Cuando usted entra en una organización, en un equipo, en un proyecto a trabajar, usted espera oportunidades de desarrollo. Esto probablemente no está escrito en el contrato formal, en el legal, ¿ok? Pero es una expectativa, es algo que tú esperas. Y si se da, yo voy a estar a gusto con este contrato psicológico, con esta relación, y si no se da, o si yo lo esperaba y se comenzó a dar y luego se dejó de dar, voy a entrar en un proceso de desmotivación, de desconexión psicológica. Así que, en términos generales, esto es el contrato psicológico. Esas cosas a las cuales tú te comprometes a hacer sin que esté escrito formalmente y que el otro espera que tú hagas. Dicho esto, y tratando de aclarar este concepto que es mucho más amplio que lo que estoy diciendo, es bueno que te diga entonces que los líderes de hoy tienen cosas por hacer para poder mantener a las nuevas generaciones de alguna u otra manera conectadas con la organización, conectadas con el equipo, comprometidas y que no se vayan tan rauda y velozmente, que duren mucho más tiempo y que produzcan mucho más. Para eso, yo tengo 7 recomendaciones para los líderes, para los gerentes, para los directores de recursos humanos, para los gerentes de recursos humanos, pero sobre todo para los líderes de equipo, 7 recomendaciones que les voy a sugerir que apliquen para poder mantener a las nuevas generaciones activas. La número 1 es flexibilidad. Las nuevas generaciones están pidiendo que los horarios, que los espacios, que la manera en relacionarse haya flexibilidad. Deben de desarrollar la flexibilidad para manejar la relación organizacional. Es decir, todavía, y yo lo veo, gente que quiere renunciar a las organizaciones porque son incapaces de dar un día de teletrabajo. ¿Okay? Hay en puestos de trabajo que no se puede, pero hay en muchos que sí. ¿Okay? Hay formas de hacerlo. Así que, por ejemplo, las nuevas generaciones hoy piden más teletrabajo, piden más trabajo remoto, porque quieren estar en otros lugares. Así que la flexibilidad va a ser un elemento que te ayude a mantener el contrato psicológico sano y que la gente se quede conectada. Número 2, oportunidades de desarrollo. La gente quiere crecer. Y a ver, y desarrollo no quiere decir escalar en las jerarquías del organigrama de la organización. No necesariamente es eso. Desarrollo es que yo pueda crecer, que yo pueda aprender, que yo pueda desafiarme y de ese desafío obtenga cosas. Las nuevas generaciones, más que estar queriendo escalar en la estructura organizacional, quieren desarrollo, quieren aprender. Y por eso se van de las organizaciones, porque cuando ya aprenden y se dan cuenta que no se están desarrollando, se mueven. Por tanto, una de las maneras de mantener a las nuevas generaciones es dándole oportunidades de desarrollo. ¿Y cómo puedes darle oportunidades de desarrollo? Muy fácil. Invítalo a que generen, crea grupos de innovación, establece comunidades de aprendizaje, junto con él que puedan ustedes diseñar un camino de aprendizaje en el cual la organización los puede educar y ayudar a que se eduquen. Dale oportunidades de desarrollo. Es mucho mejor, es mucho más barato hacer que la gente crezca y aprenda y se desarrolla que se te vaya un talento que lo formaste y a los 3 años, a los 4 años se fue. Así que vamos con cuidado con este segundo caso, que es oportunidad de desarrollo. Y ahora vamos con el número 3.
que se llama retroalimentación constante. Las nuevas generaciones piden a gritos que se les retroalimente constantemente. Y para esto yo solamente te quiero sugerir que en este libro mío, Personas compran líderes, que escribí junto a Carlos, aquí en el pilar número 3 del libro, en la página 165, comenzamos a desarrollar un concepto que yo traje, una herramienta que yo traje, que se llama retroalimentación apreciativa. Es un modelo muy claro que desarrollamos completo como una herramienta que puedes aplicar. Yo he escrito sobre eso, así que lo puedes buscar, sobre retroalimentación apreciativa, una herramienta para retroalimentar constantemente y para que comiences a ver resultados. La número 3 entonces es retroalimentación constante. Las nuevas generaciones lo necesitan, lo piden a gritos, así que pilas con eso. La número 4 es propósito y significado del trabajo. Las nuevas generaciones quieren que su trabajo tenga un propósito, que represente algo, que tenga significado. Se aburren de hacer cosas insignificantes, se cansan de hacer cosas que no le aportan valor a ellos o a lo que están haciendo. Todo trabajo puede tener un gran significado si los líderes son capaces de mostrarse, ¿okay? Por minúsculo que parezca, por insignificante que parezca, tú como líder tienes la responsabilidad de que cada uno de tus colaboradores, cada miembro de tu equipo vea que en su trabajo hay un propósito y que tiene un significado importante para la organización. Así que el número 4, propósito y significado. El número 5 es ofrece oportunidades de liderazgo. Y para eso mi recomendación es entra en una cultura de la gerencia de proyectos. Cuando las empresas, cuando las organizaciones comienzan a crear cultura de generación de proyectos, donde se gerencia por proyectos, tienes la oportunidad de aquel miembro que te pidió que quiere desarrollarse, darle una oportunidad para que lidere un proyecto, para que gerencie un proyecto, para que crezca como líder. Y entonces, con esta herramienta, con esto en el ambiente, con la cultura de gerencia de proyectos, vas a poder incentivar el liderazgo, los vas a poder ver, los vas a poder evaluar, te vas a poder dar cuenta cómo trabajan en equipo y cómo puedes hacer para tener los mejores líderes y las nuevas generaciones que lideren en los grandes desafíos. Así que el número 5, gerencia de proyecto para desarrollar las oportunidades de liderazgo. Dale oportunidades de liderazgo a las nuevas generaciones. La número 6, toma de decisiones. Esto parece muy viejo, de involucrar a la gente en la toma de decisiones, de involucrar al equipo en la toma de decisiones. Pero antes era mucho más permeable. Antes era, si no me consideraba el líder al momento de la toma de decisiones, pasaba. Pero ahora es más que necesario. No por el tema de la autoridad, no por el tema de la democracia per se, sino por el tema de las grandes ideas que tienen las nuevas generaciones, por la manera diferente de ver las cosas que tienen las nuevas generaciones. Porque en la toma de decisiones ante grandes desafíos, las nuevas generaciones probablemente tengan una mirada mucho más fría y mucho más calculadora. ¿Okay? Porque tienen otros recursos que probablemente quienes hoy están liderando y gerenciando y que son de otras generaciones no lo están viendo. Y para ellos es importante saber que pueden contar, que pueden aportar, que pueden sumar ideas y tomar decisiones conjuntas a su equipo. Así que el número 6 es importante para mantener a las nuevas generaciones activas, aportando, dando valor a través de la toma de decisiones, ayudándote a la toma de decisiones. Y la última, la número 7, y una de las que a mí más me gusta, tiene que ver con esto de habla, redimensiona, resignifica, reconstruye, ¿okay? El contrato psicológico. Antes de violarlo, convérsalo. ¿Qué quiere decir esto? Las nuevas generaciones quieren estar al tanto de todo y quieren saber de todo. Hay una necesidad de información. Y a veces necesitamos cambiar el contrato psicológico. Es decir, usando el ejemplo inicial que yo daba, a veces ya no quiero hacer más el café.
Convérsalo, dile, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos turnamos con el tema del café? Oye, ¿sabes qué? Tu café queda mejor que el mío. ¿Qué te parece si tú haces el café y yo hago otra cosa? ¿Okay? Cuando un colaborador entonces te está en este tema, que vuelvo a usar el ejemplo, eso de que es la persona referente a quien todo el mundo va y le pregunta y ya está cansado. Entonces esta persona, en vez de violar el contrato psicológico, lo conversa, se reúne con el equipo y le dice, oye, ¿saben qué? Ustedes me han usado como referente durante mucho tiempo, pero cada vez que me reúno con ustedes, de alguna u otra forma tengo que invertir un tiempo que necesito también para hacer mi trabajo. Así que yo quiero que lleguemos a algunos acuerdos y algunas maneras. ¿Okay? Quiero que sepan que no es que no los quiero atender, es que a veces no puedo y la verdad es que está siendo muy recurrente. ¿Qué acuerdo podemos llegar? Entonces tú armas, tú reconstruyes, tú reorganizas, ¿ok? De manera explícita un nuevo contrato psicológico. A través de la comunicación, de la conversación, del poderlo hablar. Yo creo que todos los líderes tienen que empoderarse con el contrato psicológico, estar claros, identificar los contratos psicológicos que hay y, por supuesto, reordenar o reorganizar los nuevos contratos psicológicos. Así que la número 7, habla sobre el contrato psicológico y reconstrúyelo, reármalos, redimensiónalos, resignifícalo si es necesario. Déjame saber cuál es el contrato psicológico que tú tienes con tu líder, o como líder, cómo estás manejando el contrato psicológico. Escribe aquí en los comentarios, me encantará saberlo y además te puedo ayudar. Si tienes algún desafío con este tema, con todo gusto lo podemos conversar. Así que durante el video te he dejado mis datos y por favor acude. Y una petición muy especial, comparte el video. Si crees que es de valor para alguien, compártelo. Y por último, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita, darle like y seguir aquí en Así lo descubrí y aprendí.